Había vivido una vida despreocupada durante más de 20 años, hasta el día en que descubrí que era una heredera falsa, intercambiada al nacer. La verdadera heredera había regresado. Y no estaba sola. A su lado estaba su hijo Eden Robbins. Un futuro supervillano en ciernes. Todos podían ver las leyendas sobre su cabecita. Eden Robbins. A los 25 se convertirá en un infractor ambulante del Código Penal. Absolutamente aterrador. La familia Robbins está condenada. De hecho, trajeron al cachorro de lobo a casa. Tic, tic. Y la falsa heredera sigue ahí, atónita. Dale tiempo. Seguro que la va a envenenar. La gente empezó a mantener la distancia. Miré al niño a su lado y exclamé sorprendido, ¿de verdad es tu hijo? La expresión de la verdadera heredera era serena y serena. Sí, lo tuve de joven. El padre ya no está. Luego añadió como si fuera lo más casual del mundo. Ah, y no te molestes en volver al campo. Quédate y ayúdame a criarlo. ¿A mí? ¿Qué? Bienvenidos al canal de Historia. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Yo, Estella Robbins, nacida hermosa y bendecida, la querida heredera de la familia Robbins, siempre creí haber ganado la lotería de la vida. La noche de mi fastuosa gala de cumpleaños, entré al salón con un collar de 7 cifras, que brillaba bajo la lámpara de araña. Fue entonces cuando el abogado de la familia Robbins entró corriendo, con un sobre grueso en la mano, y se lo entregó solemnemente a mi padre. Coincidencia total, dijo el abogado, ajustándose las gafas. La señorita Doreen Robbins es hija biológica de la familia Robbins. La luz de la lámpara de cristal de repente me cegó. Me giré hacia la entrada, donde una joven con camisa a cuadros y vaqueros, estaba de pie, torpemente, de la mano de un niño que no parecía tener más de 5 años. Doreen Robbins recorrió el salón con la mirada, y finalmente me miró. ¿Es tu hermano?, pregunté con cautela, intentando atar cabos. El chico me fulminó con la mirada, pero no la capté a tiempo. Mis padres adoptivos fallecieron hace mucho tiempo, respondió Doreen con calma. No tengo hermano. Es mi hijo. Su voz no era fuerte, pero fue suficiente para causar un revuelo en el salón de baile. La señora Robbins se quedó sin aliento y se desmayó en el acto. El bastón del señor Robbins se le resbaló de las manos con un ruido seco. Todas las miradas se volvieron hacia el chico y, curiosamente, no directamente hacia él, sino ligeramente por encima de su cabeza. Seguí su mirada y casi grité. Sobre el niño flotaban líneas de texto translúcido, que se desplazaban como comentarios en directo en un vídeo. Así que este es el futuro villano que acabará con el grupo Robbins. A los 15 años, adquirirá la empresa. A los 20 será un magnate de los negocios. A los 25 será un infractor ambulante del Código Penal. Aterrador. Se ve tan adorable ahora. Es difícil imaginar en qué monstruo se convertirá. La familia Robbins está condenada. Trajeron un cachorro de lobo. Tiscay, Tiscay. Parpadeé. El texto flotante permaneció. Los demás a mi alrededor parecían horrorizados. Ellos también lo vieron claramente. Solo Doreen parecía ajena a la situación. Escudriñaba a la multitud con creciente cautela, atrayendo a su hijo hacia sí. El niño miró a su alrededor y, sintiendo que no era bienvenido, apretó los labios formando una fina línea. Su joven rostro se ensombreció, una sombra inquietante se cernió sobre él. Aunque se encogió en el abrazo de su madre, algo carmesí brilló en sus ojos. El aire se volvió gélido y mi corazón dio un vuelco. Me pellizqué fuerte. No, no estaba soñando. La falsa heredera sigue ahí parada como una tonta. El lobezno la va a envenenar enseguida. Atención, spoiler. Eden Robbins, con un coeficiente intelectual superior a 200, es la villana principal de la historia original. Su primera venganza es contra la falsa heredera. Ella nunca lo sabrá. Una sola palabra equivocada y morirá. Mi párpado se contrajo violentamente. Ya veía mi propio final trágico. Que Dios me ayude, estaba perdiendo la cabeza. Pero ¿a dónde podía escapar? En cuanto dejara a la familia Robbins, no tendría nada.
Mientras tanto, el señor y la señora Robbins no pudieron soportar el impacto y volaron a las Maldivas para relajarse, dejándonos a mí, a Doreen y a su pequeño villano en potencia mirándonos fijamente. Todo se había derrumbado. 3 horas después, me invitaron a desalojar la suite del segundo piso. Al parecer, solo la verdadera heredera merecía quedarse allí. «Estarás aquí», dijo Doreen, abriendo de una patada la puerta de una habitación contigua a la del niño. Metí mi maleta, esperando lo peor. Pero la habitación era cálida y acogedora, nada que ver con el cuarto de servicio. «Pensé que me echarías o me encerrarías en un armario de escobas», dije con sinceridad. Doreen arqueó una ceja. «¿Qué ganaría yo con eso? No suelo obligar a la gente a dormir junto a los baños. Además, necesito ayuda con Eden. No confío en nadie más». La miré boquiabierta. «¿Por qué confiarías en mí precisamente? ¿En serio? Quería que ayudara a criar al mismo niño que podría despellejarme vivo algún día». «¿Por qué no lo miras con miedo ni asco?», dijo con los ojos fijos en los míos. «Todos lo evitan, incluso mis padres. Pero tú no». Fue entonces cuando lo comprendí. No podía ver el texto que se desplazaba sobre su cabeza. Para ella, todos le tenían un miedo inexplicable a su dulce niño. Ojalá pudiera decirle que yo también tenía miedo. Reaccioné más lento que los demás. ¿Acaba de decir que va a encargar a Estella Robbins la crianza de la pequeña villana? Está perdida. Mira los ojos del niño. Casi la está despellejando viva con su mirada. Dios mío. Bajé la mirada. Efectivamente, Eden Robbins me observaba, leyendo cada uno de mis movimientos. Articuló las palabras: «¿Tú también me tienes miedo?». Me quedé paralizada, incapaz de responder. Espera un segundo. Si este niño realmente era un futuro genio supervillano, ¿no era este mi boleto dorado? ¿Y si lo criaba bien? ¿Evitaba que se volviera invisible? ¿No me haría eso indispensable para la familia Robbins? Trato hecho, le dije a Doreen. Tarde en la noche, en el silencio de mi habitación, permanecí despierto, repasando la surrealista y casi absurda cadena de acontecimientos de hoy. Mi teléfono se iluminó de repente. Un mensaje de la señora Robbins. «Estella, hoy fue una sorpresa. Tu padre y yo decidimos tomarnos un tiempo para despejarnos. Quizás tú también deberías irte un rato». Me quedé mirando la pantalla, confundido. «Vete». Ella respondió rápidamente, más directa esta vez. «Traer de vuelta a Doreen es lo correcto. Tu padre y yo los amamos a ambos. Pero el niño que ella trajo de vuelta arruinará a la familia Robbins. Podría hacer que los maten. Estamos muy preocupados». Me envió una serie de mensajes de voz, pidiéndome que desapareciera un rato. Apagué el teléfono. No sabía si mi destino se desarrollaría como predecían esos subtítulos flotantes. Pero algo sí sabía: el futuro nunca está escrito en piedra. ¿Dicen que Eden será un prodigio empresarial? Entonces me aseguraré de que se convierta en un verdadero genio. ¿Dicen que destruirá el imperio Robbins? Entonces lo criaré para que sea su orgullo. Después de todo, una vez fui la hija feroz e intrépida de la familia Robbins. No voy a caer tan fácilmente. A partir de mañana, comienza el programa de rehabilitación para niños villanos. A la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de silenciar el despertador, me llamó Doreen Robbins. «Estoy con el papeleo para volver a la universidad. El Eden es tuyo por ahora». Gemí frotándome los ojos, cuando un fuerte golpe resonó afuera. Con el corazón acelerado, corrí hacia el sonido. La tía May pasó corriendo, agarrándose el brazo. Me vio y casi me llama señorita, pero enseguida lo pensó mejor y apartó la mirada con el ceño fruncido. Vi un feo rasguño en su brazo, probablemente de algo afilado. «Alto ahí», dije entrecerrando los ojos. La tía May llevaba 10 años trabajando en esta casa, siempre con una gran capacidad para interpretar el ambiente. En cuanto supo que yo no era la verdadera heredera, su actitud cambió por completo, y hoy se sintió herida. Eso solo podía significar una cosa. «¿Dónde está Eden?», pregunté, escudriñando el pasillo. Sus pupilas se encogieron. «Está arriba, todavía dormido».
Era una mentirosa terrible. Ni siquiera respondí, simplemente me di la vuelta y salí corriendo. Revisé la habitación del niño. La puerta estaba entreabierta, vacía. Se me encogió el estómago. Busqué por toda la casa, en cada habitación, y nada. Solo quedaba un lugar, el trastero del sótano. Esa habitación no tenía ventanas y sus paredes eran gruesas. Una vez me escondí allí jugando al escondite de niño, y el recuerdo de esa oscuridad aplastante todavía me persigue. Tomé una linterna y bajé corriendo. El olor a moho me golpeó al abrir la puerta. En la esquina, acurrucado sobre sí mismo, había una figura diminuta, con las rodillas pegadas al pecho. «Eden», llamé en voz baja. Levantó la vista. En la oscuridad, sus ojos parecían brillar. No lloraba, ni rastro de miedo en su rostro, solo una calma inquietante. Esa quietud dolía más que cualquier lágrima. Era la tía May. Me arrodillé a su lado, mirándolo a los ojos. «¿Por qué te encerró aquí?» Eden soltó una risa fría y sin alegría, demasiado vieja para su rostro. Dijo que le robé el anillo. En la esquina, algo brillante me llamó la atención. Lo recogí. Metal barato y opaco. ¿Eso?, pregunté. Lo dejó caer en mi habitación a propósito, dijo con voz serena. Luego juró que lo había cogido. Se lo merecía por haber sido apuñalada con ese clavo. Apreté los puños. Todos decían que este niño se convertiría en un villano despiadado, pero yo solo vi a un chico agraviado y castigado, intentando sobrevivir de la única manera que sabía. Esos subtítulos lo habían convertido en un blanco, justificando la crueldad hacia él. «Ven conmigo», dije extendiendo la mano. Me miró con recelo. «¿Por qué?» «Te voy a enseñar algo», dije, mirándolo fijamente. «Cómo contraatacar correctamente». Reuní a todos los empleados en la sala. La tía May estaba al frente, frotándose las manos nerviosamente. «Escuchen», dije en voz alta. «Puede que ya no sea la heredera de los Robbins, así que pueden ignorarme, pero Eden Robbins es el único nieto de esta familia. Cualquiera que le falte el respeto puede irse inmediatamente». La tía May se quedó paralizada. «La familia Robbins trata bien a su personal, pero no toleraremos abusos». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de voz, prueba clara de su falsa acusación. «Tía May, ¿podrías explicarme por qué Eden estaba encerrado en el trastero y por qué lo acusaste de robarte el anillo?» La sala se llenó de asombro. La tía May palideció como un fantasma. «No quise hacerlo. Siempre me mira con esos ojos que dan miedo. ¿Así que incriminaste a un niño de 5 años y lo arrojaste a una habitación oscura?» Mi voz temblaba de furia. ¿Debería llamar a la policía? Se derrumbó sollozando y pidiendo perdón. La miré con frialdad. «Empaca tus cosas. Ya terminaste». Eden Robbins había permanecido en silencio junto a la escalera todo el tiempo, observando en silencio cómo se desarrollaba todo. Me acerqué con voz tranquila pero firme. «Recuerda que cuando tratas con gente así, los expones públicamente. Así es como se contraataca, ¿entiendes?» Los ojos de Eden brillaron con intensidad. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero al final, simplemente giró la cabeza, incómodo. «No seas tímido». Me reí, alborotándole el pelo. «Si de verdad te sientes mal, llámame madrina. Entonces puedes aceptar mi protección con la conciencia tranquila». Levantó la cabeza de golpe con el rostro enrojecido. «¿Quién te quiere como madrina?» Pero la mirada en sus ojos no era de ira ni de frialdad. Era esperanza. «Vamos, dilo». «Solo una vez», bromeé tentando a la suerte. «Madrina», murmuró. Sonreí. «Anzuelo, sedal y plomada. Has caído en mis encantos, ¿verdad? Espera un segundo. La trama no debería ir así. ¿Por qué se rinde el futuro villano? Vale, lo admito. Stella Robbins sabe cómo trabajar con niños. Estudié educación infantil y estoy impresionada». Ese comentario me dio una idea. Algunas cosas era mejor dejarlas en manos de profesionales. Así que contacté con el jardín de infancia mejor valorado de la ciudad y matriculé a Eden Robbins sin pensarlo 2 veces.
Mientras Eden iba a la escuela, me quedé en casa y abrí un libro de psicología infantil. Apenas había terminado el primer capítulo cuando sonó mi teléfono. «Hola. ¿Es la guardiana de Eden Robbins?», preguntó una severa voz femenina. «Sí, hablando». «¿Qué pasó?». Sentí una repentina punzada de pánico. «Por favor, vengan a la escuela de inmediato. Eden causó problemas». Colgué, agarré mi abrigo y salí corriendo. De camino mi mente daba vueltas pensando en los peores escenarios. Los pies de foto decían que algún día Eden se convertiría en un villano despiadado. ¿Ya había empezado? ¿Pasó algo terrible en la escuela? No, no podía creerlo. En el poco tiempo que llevábamos juntos, solo había visto a un niño brillante y sensible, uno que simplemente carecía de seguridad. No nació malvado. Afuera de la oficina del director del jardín de infantes, escuché el final de una discusión. Era él. Lo vi matar al pájaro, gritó una niña con coletas. También tiró piedras a la fuente. Otro niño añadió rápidamente. Empujé la puerta para abrirla. Eden estaba solo en la esquina, con el rostro inexpresivo. Sobre él los subtítulos eran más intensos que nunca. Aquí está, la primera muestra de violencia del villano. Tiene 5 años y ya mata a animales. Un comportamiento típico de un psicópata del futuro. ¿Por qué está aquí la heredera falsa? Se está buscando problemas. Los maestros y el director estaban cerca, con el rostro rígido por la sospecha y el asco. Un pequeño grupo de niños señaló a Eden, gritándose unos a otros. Me acerqué y le puse una mano suavemente en el hombro. Se tensó pero no se apartó. La directora se ajustó las gafas. La señorita Robbins, su hija, mató un pájaro durante el recreo al aire libre y también la pillaron vandalizando la fuente. Eso no es posible, dije instintivamente. Eden no haría eso. En cuanto las palabras salieron de mi boca, sentí que Eden se estremecía bajo mi mano. Me miró con los ojos abiertos, incrédulo, como si no entendiera por qué alguien se pondría de su lado. ¿Tienen cámaras en tu escuela?, pregunté de repente. El director parpadeó. Sí, claro, pero quiero ver las imágenes, dije. Si Eden hizo esas cosas, asumiré toda la responsabilidad. Pero si es un malentendido, quiero que se limpie su nombre. A regañadientes, nos llevaron a la sala de seguridad. El vídeo mostraba a Eden en un rincón del parque, descubriendo un gorrión que se había congelado. Lo ahuecó entre sus manos y le sopló suavemente aire caliente. El pobre animalito aleteó débilmente y luego dejó de moverse por completo. En cuanto a la fuente, las imágenes mostraban claramente al chico que había acusado a Eden de tirar las piedras él mismo y luego culpar a los culpables. De vuelta en la oficina, se hizo el silencio. Los chicos bajaron la cabeza. El director palideció. Discúlpate con Eden, dije con frialdad. La directora se aclaró la garganta. Parece que hubo un malentendido. Los chicos murmuraron disculpas sin mucho entusiasmo. Los profesores hicieron lo mismo, aunque sus miradas aún reflejaban desconfianza. Me arrodillé junto a Eden. ¿Por qué no hablaste?, pregunté en voz baja. Miró al suelo. Nadie me habría creído. Me dolía el corazón como si me lo hubieran apuñalado. Claro, con esos subtítulos flotando sobre él. ¿Quién le creería a un futuro demonio? Te creo, dije ahuecándole la cara entre las manos. Pase lo que pase, tu madrina siempre te creerá, ¿de acuerdo? Sus ojos se pusieron rojos y enormes lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Se arrojó a mis brazos, sus pequeños hombros temblando. Solo quería salvar al pájaro, sollozó. Lo sé, susurré abrazándolo fuerte. Lo sé todo. Eden es un buen chico. Una vez que Eden Robbins se calmó, lo envié adelante a esperar en el coche. Entonces me volví para mirar la oficina llena de adultos, respirando hondo. Sé que todos pueden ver las palabras que flotan sobre la cabeza de Eden, dije claramente, pero las personas deben ser juzgadas por sus acciones, no por una leyenda ominosa o una profecía sesgada. El director parpadeó sorprendido. ¿También puedes ver el texto? ¿Y por qué lo harías? Porque si todos empiezan a tratarlo como un villano antes de que haya tenido la oportunidad de crecer, lo interrumpo.
¿No somos nosotros quienes lo empujamos hacia ese futuro oscuro? Miré a mi alrededor. Para mí Eden es solo un niño, alguien que necesita amor y comprensión. Espero que esta escuela lo trate igual. De camino a casa, nos sentamos juntos en el asiento trasero. Eden se acercó lentamente y me tomó la mano. Madrina, susurró. Gracias, dijo con voz apenas susurrante. Eres la primera persona que cree en mí, además de mamá. Lo abracé fuerte y no serás la última, te lo prometo. Era una hermosa tarde de fin de semana, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales del suelo al techo en la sala, un momento perfecto, salvo por el hecho de que Eden Robbins estaba usando mi lápiz labial de edición limitada para garabatear ecuaciones matemáticas en el cristal. Mi lápiz labial, mi lápiz labial. Me miró con indiferencia. Madrina, ¿no dijiste que ningún costo era demasiado alto para mi educación? Mira, señaló la ventana. Resolví esa conjetura matemática. Me quedé mirando. Las fórmulas garabateadas eran compactas, elegantes y, sin lugar a dudas, la prueba de un famoso problema sin resolver que había desconcertado al mundo académico durante años. Los subtítulos se volvieron locos. ¿Qué demonios? Tiene 5 años. Por eso me siento inútil, gracias, chico. Premio Nobel, allá vamos. Eden hizo pucheros. Los bloques de construcción que me diste ayer eran demasiado infantiles. Mi alma abandonó mi cuerpo. ¿Quién podría entender este dolor? Pensando rápido, dije, bueno, basta de maquillaje destrozado. ¿Qué juguete de adulto preferirías entonces? Sus ojos se iluminaron. Una computadora cuántica o un par de laboratorios de química también servirían. Pasaron más subtítulos. Este niño está construyendo un dispositivo nuclear, lo juro. Esto es una señal de alerta muy inteligente. Debí haberme callado. Esa misma tarde lo llevé al centro de ciencias de la ciudad para que se divirtiera en los laboratorios simulados. De camino a casa, al pasar junto a la enorme valla publicitaria digital de un centro comercial, un anuncio de Richardson Corporation apareció en la pantalla. Eden se detuvo de repente, con la mirada fija en la pantalla. Un hombre elegantemente vestido hablaba de un nuevo producto con un encanto y una seguridad demostrados. Madrina, me tiró de la manga con una voz repentinamente fría y firme. Ese hombre se parece al tipo raro que estaba afuera del jardín de infancia ayer. Me dio un vuelco el estómago. Los subtítulos lo confirmaron. Los hombres de Richard Richardson han comenzado a vigilar ubicaciones. Así es como encontró el Eden en la línea temporal original. Se inició la cuenta regresiva para el secuestro. Quiero helado, dijo Eden bruscamente. Antes de que pudiera responder, me agarró de la mano y me metió en una pastelería. Por la ventana, vi un Mercedes negro discreto aparcado al otro lado de la calle. Ya lo sabías, dije despacio. Ese coche nos ha estado siguiendo durante 6 manzanas, dijo Eden, lamiendo su cono sin levantar la vista. La matrícula termina en 3 ochos. Definitivamente Richardson Corporation. ¿Estás seguro? Solo por eso. Se mencionó en las noticias financieras de la semana pasada, dijo sin darle importancia. Los subtítulos quedaron atónitos. Ese nivel de observación, una locura. Bueno, pero en serio, este chico debería ser detective. Esa noche le conté todo a Doreen por teléfono. Richard Richardson, ¿cómo nos encontró tan rápido? Murmuró sorprendida. No lo entiendo, dije. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente intenta recuperar Eden? Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. Hay una condición genética en la familia Richardson. Los hombres no pasan de los 30. A Richard le queda casi un año. Eden es la excepción. No dije nada, el peso de todo me pesaba. Ellos estaban en las sombras. Nosotros estábamos en la luz. Y la guerra apenas comenzaba. En los días siguientes me volví hiperconsciente de todos los que rodeaban a Eden. Cada desconocido, cada sombra. Pero nunca imaginé que Richard Richardson tendría la audacia de hacer su jugada justo delante de mí. El día que fui a recoger a Eden del colegio, mi coche se averió a mitad de camino.
Intenté pedir que me llevaran, pero nadie aceptó. Afuera del jardín de niños, un Mercedes negro se detuvo lentamente. Tras el volante, Richard Richardson se quitó las gafas de sol y fijó la mirada en la pequeña figura que permanecía sola junto a la acera. Eden, dijo en voz baja por la ventanilla bajada, con una voz tan suave que parecía artificial. Sube, hablemos. Eden se detuvo en seco. Los subtítulos sobre su cabeza estallaron en un frenesí. Rayos, su padre biológico está aquí. Este tipo es aterrador. Todo encantó por fuera, pero absolutamente despiadado por dentro. Corre, Eden, corre. No te conozco, dijo Eden, retrocediendo un paso. Richard rió entre dientes y luego giró su teléfono hacia él. En la pantalla había una foto de Doreen Robbins en una cafetería del campus. Se acercó a un frasco de pastillas para dormir que sobresalía de su bolso. ¿Ahora me reconoces?, preguntó con dulzura. Tu mamá no ha estado durmiendo bien últimamente. 10 minutos después el Mercedes negro estaba aparcado en un rincón tranquilo de un parque desierto. Dicen que eres un monstruo, Richard se acercó con un destello de algo perturbado en los ojos. Pero sé la verdad. Eres demasiado inteligente. Tan inteligente que asustas a la gente común. Eres mi lugar, Eden. Soy el único que te entiende. Extendió la mano para acariciar el cabello de Eden, pero el chico se apartó bruscamente. No reaccionaste cuando la criada de Robbins te encerró en un sótano, continuó Richard con suavidad, ni cuando esos niños del colegio te atacaron en grupo. ¿Me has estado observando? La voz de Eden era como una cuchilla de hielo. Yo lo llamo preocupación. Richard sonrió sacando una carpeta. Mi horario marcado con círculos rojos donde estaría mañana. Eden levantó la cabeza de golpe, con la furia reflejada en sus ojos. La expresión de Richard se iluminó, claramente disfrutando del momento. Vuelve conmigo a la finca Richardson. Te prometo que tu madre y tu madrina estarán a salvo. De lo contrario. Pasó suavemente el dedo sobre una foto de mi cara sonriente. El aire en el coche se volvió plomo. Los subtítulos volvieron a estallar. Imperdonable. Usar a su madre y a su madrina como palanca. Así no era la trama original. Es peor. Olvídate de la trama. Eden está en peligro ahora. Tras un largo y terrible silencio, Eden lo miró. Tranquila, resuelta, asintió. Recorrí la ciudad como una loca. Guarderías, parques, centros comerciales, callejones. La única pista provenía de las cámaras de seguridad. Eden subiéndose a un Mercedes negro con matrícula falsa. Desde entonces el rastro se perdió. Día 4. No había dormido. Cuando Doreen regresó del campus, ya había revisado casi todas las grabaciones del tráfico de la ciudad. Estella, necesitas descansar, me dijo con las manos temblorosas mientras me pasaba una taza de té. Negué con la cabeza. El té se derramó sobre el mapa extendido sobre la mesa. Eden le teme a la oscuridad. Debe estar aterrorizado ahora mismo. Justo entonces el investigador privado de la familia Robbins envió una foto. Eden, pálido como un fantasma, yacía en una cama de hospital. Tenía tubos en la muñeca. Al fondo se veía un monitor médico. Richardson Biotech. El laboratorio Richardson. Me puse de pie de un salto, casi desmayándome. Parque Industrial Southside. Dentro del laboratorio privado, Eden yacía débilmente en una cama. Tenía los brazos cubiertos de marcas de agujas. Su piel era casi translúcida. Otros 10 viales hoy, le dijo Richard a un médico con bata. Su propia tez gris por la enfermedad. No tengo mucho tiempo. Señor, el doctor dudó. El niño es demasiado pequeño. Las constantes extracciones de sangre le están causando anemia grave. Hazlo, ladró Richard, y luego se dobló en una tos violenta. Es mi hijo. Me debe una. ¿Por qué demonios es el único de nuestra familia sin el trastorno genético? Cuando le clavaron la siguiente aguja, Eden ni siquiera se inmutó. Estaba más allá del dolor. Miraba al techo con la vista nublada. En el resplandor de una alucinación,
me vio a mí y su madrina, con un vestido blanco, caminando hacia él como un rayo de luz. «Madre, madrina», susurró una lágrima deslizándose por su cabello. Richard frunció el ceño. «Otra alucinación». «Sédalo». Justo cuando el doctor preparaba la siguiente extracción, Doreen y yo irrumpimos por las puertas del laboratorio con un equipo de personas, irrumpiendo en la cámara interior. Lo que vi me heló la sangre. Eden yacía allí como un muñeco abandonado con múltiples tubos conectados a sus bracitos. «¿Estás loco?», gritó Doreen, abalanzándose sobre su hijo. Agarré un extintor de la pared y destrocé el aparato más cercano. Richard intentó detenerme, pero se cayó de la silla de ruedas con un golpe. «¿No lo entiendes?», gritó. «Es el único que no tiene la enfermedad. Él es la clave. Necesito su sangre. Necesito su secreto». Abracé a Eden. Estaba helado, pero al verme sonrió débilmente. «Madrina, sabía que vendrías». Richard nos arañó. «Devuélvemelo». Doreen se interpuso entre nosotros con voz fría y cortante. «Deberías haber muerto hace mucho tiempo. ¿Usar a tu propio hijo como experimento científico? Eres peor que un animal». Richard gruñó. «¿Crees que esto ha terminado? La familia Robbins está lista». Su sentencia se vio interrumpida por un ataque de tos que lo dejó escupiendo sangre al suelo. Los médicos acudieron rápidamente a su lado, dándonos el tiempo justo para escapar con Eden. Esa noche comprendí de verdad el dolor de casi perder a un ser querido. Por suerte, tras 2 días en coma, Eden despertó. En cuanto a Richardson, huyó al extranjero para recibir tratamiento de emergencia, aferrándose a la vida. Para cuando llegaron las autoridades, hacía tiempo que se había ido. Cuando se supo que Eden había desaparecido, el señor y la señora Robbins regresaron de las Maldivas ese mismo día. Los largos y silenciosos subtítulos volvieron a aparecer en línea al unísono. «Espera, ¿los abuelos volvieron tan rápido? ¿No eran ellos los que no soportaban al pequeño villano?» «Exactamente, sobre todo la señora Robbins». En la historia original, Eden arruinó al grupo Robbins y le provocó un derrame cerebral. Como si ella también lo hubiera visto, la señora Robbins se estremeció visiblemente. Eden forzó una sonrisa educada. «Hola, abuelo. Perdón por preocuparte». La señora Robbins había estado frunciendo el ceño al leer los pies de foto, pero el saludo del chico la golpeó como una bofetada de realidad. Se quedó paralizada y asintió torpemente. De su mesita de noche Eden cogió una carpeta gruesa. «Me aburría en el hospital, así que hice un análisis financiero y un informe de inversiones para el grupo Robbins de los últimos 5 años». «¿Qué?». Las gafas de la señora Robbins se le resbalaron por la nariz mientras se apresuraba a coger el archivo. Mientras leía, su expresión cambió. Sorpresa, luego concentración, y finalmente alegría. Esto es más profesional que lo que produce nuestro departamento de finanzas», dijo con voz temblorosa. Eden ladeó la cabeza con inocencia. «No es tan difícil. Todos los datos están en los informes anuales. Lo complicado es identificar las debilidades y corregirlas. Fíjate bien. La señora Robbins se está ablandando. O sea, ¿quién podría resistirse a semejante genio, cariño? Las defensas del abuelo también se están desmoronando. La trama está cambiando por completo. Me encanta ver a los abuelos aplastados emocionalmente por un prodigio», aventuró la señora Robbins. «Cariño, ¿cómo sabes todo esto?» «Veo canales de finanzas». «Lee libros de inversión», respondió Eden, parpadeando con inocencia. «Mucho más divertido que los dibujos animados». La actitud fría de los Robinson se derritió notablemente. Le di un codazo a Doreen, lanzándole una mirada significativa. «¿Ves? Después de todo, tus padres sí se preocupan por su nieto». Esa noche la pareja se quedó despierta hasta tarde en el estudio, hablando tranquilamente de Eden. La señora Robbins entró con el té. «Escucha, querida, quizá hemos sido demasiado duros. ¿Y si esos misteriosos títulos de las cartas están equivocados?». Suspiró. «El chico es un talento único en su generación». Al día siguiente la televisión estaba dando una noticia de última hora sobre un escándalo en la corporación Richardson.
Eden se volvió hacia mí de repente. Madrina, todavía tienes unos 700.000 en tu cuenta, ¿verdad? Me atraganté con la bebida. ¿Cómo lo sabes? Vi la notificación en tu teléfono la semana pasada, respondió con naturalidad, como si estuviera comentando el tiempo. Apuesta en corto en acciones de Richardson Corp. Véndelo en 3 días. Ganarás el 80%. Doreen frunció el ceño de inmediato. Eden, no fomentes la especulación. No es especulación, dijo con serenidad. Richardson tiene varias cadenas de suministro ilegales. La policía tomará medidas drásticas la semana que viene. Una pausa. Lo vi por las inconsistencias en sus estados financieros mensuales. Era obvio. Disculpe. Tiene 5 años y ya analiza informes financieros. Quiero un hijo así que pueda llevar mi cartera. Efectivamente, unos días después el escándalo oculto de Richardson Corp estalló. Las acciones se desplomaron. Seguí el consejo de Eden y me fui con 800.000 extra en mi cuenta. Los Robinson no dijeron nada, pero sus comentarios privados estaban llenos de admiración por la brillantez de Eden. Rebosante de alegría, le ofrecí comprarle un regalo. Negó con la cabeza. Dona el dinero al orfanato. ¿Por qué?, pregunté genuinamente sorprendido. Se miró las manos. Los niños de allí no tienen familia. Cuando mi padre malvado me llevó y no pude ver a mamá ni a ti, me sentí igual que ellos. Un villano. Este es un encanto. Un angelito, literalmente. El filántropo más joven, liberado. Los niños son lienzos en blanco. Todo depende de cómo los críes. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el primer día de primaria de Eden Robbins. Esa mañana abrí con cuidado la puerta de su habitación y lo encontré ya vestido de uniforme, de puntillas ante su escritorio, afinando un modelo mecánico en miniatura. Madrina, mira. Sonrió radiante sosteniendo el pequeño invento. Hice un sistema de riego automático para el jardín. Me agaché para arreglarle la corbata torcida. ¿Nervioso por tu primer día? Hizo pucheros. El plan de estudios es aburrido. Ayer hojeé un libro de texto universitario. No es muy interesante. Reprimí una carcajada. Este chico siempre decía las cosas más escandalosas con el tono más tranquilo. Está bien, pequeño genio, dije agarrando su mochila. Hoy es el examen de admisión. Tómatelo con calma. A las puertas del colegio privado. Señorita Robbins, por aquí, por favor, dijo el señor Smith, un oficial de admisiones con gafas de montura dorada, mientras nos conducía a un aula tranquila. Empecemos con el examen de nivel. No me extraña. Era una escuela de élite y las preguntas del examen eran notablemente más difíciles de lo habitual. Pero Eden las superó con soltura. A mitad de camino. Frunció el ceño y levantó la mano. Esta pregunta es errónea. Las gafas del señor Smith se le resbalaron por la nariz. Esa es, de hecho, una de nuestras preguntas trampa. Las condiciones son deliberadamente incorrectas. Eden Robbins asintió, visó rápidamente las condiciones del problema y garabateó su respuesta con trazos rápidos y seguros. Listo. Ahora sí. Media hora después el señor Smith estaba al frente del aula, sosteniendo el examen de Eden con la puntuación perfecta, con la frente empapada de sudor. Señorita Robbins, su hijo podría necesitar un programa de educación especializado. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre mayor de cabello blanco como la nieve. Permítame conocer a este joven caballero, dijo amablemente, agachándose a la altura de Eden con una cálida sonrisa. Dime, jovencito, ¿te gustan las matemáticas? Está bien, dijo Eden, ladeando la cabeza. Pero prefiero la física y la química. Los ojos del anciano se iluminaron. Soy el director. ¿Les gustaría hacer un examen especial, solo por diversión? Durante las 2 horas siguientes, Eden dejó atónitos a todos los profesores del aula. No solo resolvió con facilidad problemas de matemáticas de secundaria, sino que también señaló una inexactitud en la sección de física. El director golpeó el escritorio con entusiasmo. Necesitamos crear un currículo a su medida.
Este genio excepcional no debe desperdiciarse. Sentí un gran alivio. El personal de la escuela también había visto los mensajes que circulaban sobre Eden. Pero a diferencia de la mayoría, decidieron centrarse en su talento. Estaban dispuestos a guiarlo, no a temerle. Al salir de la escuela, el sol comenzaba a ponerse. Eden se apoyó en la ventanilla del coche observando a los alumnos mayores correr por el patio. «Madrina», preguntó de repente con una voz inusualmente baja. «¿Crees que esos niños mayores querrán jugar conmigo?» Se me encogió el corazón. Por muy brillante que fuera, seguía siendo solo un niño con ganas de conectar. «Claro que sí». Le despeiné los rizos con suavidad. «Solo prométeme que no desmontarás sus juguetes el primer día, ¿vale?» «Lo intentaré», dijo con una sonrisa traviesa. En las semanas siguientes, Eden se adaptó bien a la vida escolar. Pero no ocurrió lo mismo con el grupo Robbins. En la reunión trimestral de la junta, el ambiente era tan tenso que parecía que el aire se había congelado. Como exheredera, no debía asistir, pero la señora Robbins insistió en que llevara a Eden. «La producción volvió a bajar este trimestre», dijo el director de operaciones con nerviosismo. «Nuestra maquinaria vieja no da abasto con la demanda. Reemplazarlo costaría al menos 300 millones. El director financiero se opuso de inmediato. «El flujo de caja ya está bajo presión. La Junta no lo aprobará». Eden me tiró de la manga discretamente. «Madrina, su proceso de producción tiene fallas». Le hice un gesto para que hablara. Pero antes de que pudiera decir nada, ya se había levantado de la silla y se había dirigido al proyector. «Aquí, aquí y aquí, estos pasos se pueden optimizar». La sala quedó en silencio sepulcral. 12 miembros de la junta directiva miraron fijamente al niño que ni siquiera podía ver por encima de la mesa. «Joven, no interrumpa la reunión», dijo el director de operaciones con torpeza, intentando guiarlo. «Espere», el señor Robbins levantó la mano de repente. «Eden, adelante». Eden se subió a una silla, señalando con seguridad la pantalla y recitando una lista de sugerencias. La sala permaneció en silencio, atónita. El director de operaciones se quedó boquiabierto. «Estos cambios no requieren casi ningún coste adicional», murmuró. Los directores empezaron a murmurar. Uno de ellos se burló. «Teoría, nada más. ¿De verdad vamos a confiar en un niño pequeño con décadas de experiencia?» El señor Robbins reflexionó profundamente y tomó una decisión repentina. Implementar la propuesta de Eden como prueba en un taller. Todos lo sabían. Fue una apuesta arriesgada. El señor Robbins estaba apostando el futuro de la empresa por su nieto. Una semana después, llevé a Eden a una de las fábricas del grupo Robbins. El director de operaciones corrió a recibirnos, con el rostro enrojecido por la emoción. «Es un milagro». La producción en el taller piloto aumentó un 28%. Los trabajadores alzaron a Eden en el aire vitoreando. Se sonrojó al saludarme. «Madre mía, sí que me escucharon». Sonreí. «Ese es nuestro Eden. Brillante como siempre». La vida volvía a la normalidad. La mayoría ya se había olvidado de Richard Richardson hasta que regresó, tan insidioso como siempre. Una noche tarde una repentina sensación de inquietud me arrastró a la habitación de Eden. Me detuve en la puerta, oyendo unas débiles pulsaciones de teclas. La abrí y me quedé paralizado. Eden había pirateado el sistema de correo electrónico interno de Richardson Corp. En su pantalla había un mensaje escalofriante del propio Richard. «Procede mañana. Trae al niño de vuelta a toda costa». Respiré hondo. ¿Ese cabrón se atrevió a volver al país? Tenemos que contárselo a todo el mundo, dije. Ahora, tenemos que prepararnos. Eden se volvió hacia mí, con una mirada inquietantemente tranquila. No, no podemos. Mamá, abuelo y abuela entrarían en pánico. No te preocupes, madrina. Esta vez puedo con esto sola. Exactamente a las 5:03 de la madrugada, el sistema de seguridad de la finca Robbins activó su primera alarma de alta prioridad. Eden ya estaba sentado en la consola de vigilancia. Cuando entré corriendo en la habitación, vi su pequeña espalda tensarse como la cuerda de un arco.
En la pantalla, 3 vehículos negros rodeaban lentamente la villa. Los subtítulos cobran vida. Aquí vamos. Se aproxima el clásico arco argumental del secuestro. Estoy estresado. Espera, ¿tienen pistolas tranquilizantes? Me quedé paralizado. ¿Pistolas tranquilizantes? ¿Y tantos hombres? Esto no fue solo un secuestro. Fue una invasión armada a gran escala. No solo ignoraron la ley, la aniquilaron. No eran hombres, eran delincuentes ambulantes. Extendí la mano para apartar a Eden de las pantallas y esconderme, pero ya estaba abriendo otra fuente. Esta del laboratorio de investigación principal del grupo Robbins. En esa pantalla, alguien estaba accediendo a la base de datos genética privada de la familia, con la autorización de acceso máxima. En el mundo actual, cada familia importante tenía su propia base de datos de ADN y alguien intentaba acceder a ella. Se oyeron pasos por el pasillo. Doreen Robbins irrumpió en la habitación, medio despierta y despeinada tras una pesadilla. Mamá, no te preocupes, dijo Eden con frialdad, esbozando una pequeña sonrisa que dejaba ver sus colmillos de bebé. Mi papá malo quiere llevarme y robarme el historial genético de Robbins. Pero le dejé un regalo. Presionó Enter. En la pantalla del laboratorio el sistema genético brilló, reemplazado por una caricatura de una calavera sonriente. Debajo unas letras brillantes decían, te pillé, Bad Daddy. La policía ya está en camino. Los subtítulos quedaron inquietantemente silenciosos. Un momento, ¿qué acaba de pasar? ¿Richard Richardson acaba de perder? Así. Pero Eden ni siquiera fue secuestrada. ¿Cómo se supone que va la trama ahora? Olvídense de la trama. ¿Nadie acaba de ver esa trampa de genio? Este chico es terriblemente brillante. Justicia al fin. Richard Richardson y su equipo fueron detenidos por la policía. Murió posteriormente en prisión. Poco después recibió una llamada de Madame Taylor, madre de Richard y actual directora de Richardson Corporation. Su voz era fría y formal. El último deseo de Richard era que Eden asistiera a su funeral. Para nada. Doreen Robbins espetó, apenas conteniéndose para no maldecir. Intentó robar a Eden cuando estaba vivo y ahora. Mamá, Eden tiró suavemente de su manga. Me voy. El día del funeral, el cementerio de la familia Richardson estaba lleno de dolientes con trajes negros y gafas oscuras. El aire olía a duelo performativo. No tienes que preocuparte, le susurré a Eden. Tenemos más de una docena de guardaespaldas hoy. No estoy preocupado, dijo en voz baja, mirando al cielo. Simplemente no entiendo por qué mi padre malo me quería aquí, incluso después de muerto. El ataúd estaba en el centro del salón conmemorativo. Richard Richardson todavía lucía guapo en la foto, pero su alma siempre había sido más fea que su sonrisa. Durante el panegírico, el abogado de la familia Richardson intervino repentinamente. Según el testamento del señor Richardson, anunció que el amo Eden Robbins heredaría el 15% de la corporación Richardson. La condición era que volviera a cambiar su apellido a Richardson y aceptara la tutela de la familia Richardson. Doreen explotó. En tus sueños, gritó, recogiendo a Eden y dándose la vuelta para irse. Resoplé. ¿Solo el 15%? ¿Qué somos, mendigos? En ese momento un pitido mecánico resonó desde el ataúd. Todos se quedaron paralizados de horror. 5, 4, 3. La voz de la cuenta regresiva sonó con claridad. Abajo. Uno de los guardaespaldas se lanzó teatralmente hacia el ataúd, como si estuviéramos en una película de espías. ¡Boom! No hubo explosión. Solo una explosión de confeti multicolor y una alegre interpretación de la canción de Feliz cumpleaños. La urna se abrió de golpe y un payaso de caja sorpresa apareció de repente, repitiendo con una voz metálica, sorpresa. Se desató el caos. Los invitados gritaron, resbalaron con confeti, maldijeron y tropezaron. La escena se convirtió en una farsa tragicómica. Miré a Eden en brazos de Doreen. Estaba tecleando discretamente algo en su reloj inteligente, con una sonrisita maliciosa en la comisura de sus labios. Eres completamente incorregible, susurré con incredulidad.
Solo una pequeña broma, dijo acercándose. No hay necesidad de estar tan tensa. De camino a casa, Doreen Robbins seguía temblando de rabia por la desvergüenza de Richard Richardson. Eden le dio unas suaves palmaditas en la espalda, susurrándole palabras de consuelo. Mamá, deberíamos celebrar. No podrá volver a hacernos daño. Y así, sus lágrimas finalmente cayeron. Enterró la cara en el cabello de Eden, sollozando en silencio. Al observarlos, mi corazón se encogió de dolor y de calor. Doreen había sido engañada por Richard mientras aún estaba en la universidad, obligándola a suspender sus estudios y criar a Eden sola. Había soportado años de penurias, juicios y rumores a sus espaldas. Pero ahora, la tormenta había pasado. Pensándolo bien, los subtítulos, esos siempre amenazantes subtítulos que anunciaban el destino, habían permanecido en silencio tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Y entonces, como convocado por el pensamiento, uno apareció de repente sollozando. Eden liberándose de su destino me hace llorar. Soy un hombre de negocios despiadado y estoy llorando. De ahora en adelante venderé mi producto de $5 por $4.99. El tiempo pasó volando. El niño que me perseguía con robots de juguete se había convertido en un joven alto y llamativo. Madrina, mira esto. Eden Robbins, de 15 años, irrumpió en mi oficina blandiendo un expediente. Acababa de terminar su doctorado este año, ya me sacaba media cabeza, pero su expresión, iluminada por la emoción, seguía igual que cuando tenía 5 años. Tranquilo, dije con una sonrisa, quitándome las gafas. ¿Qué hay de bueno? Acaban de aprobar mi patente. Sus ojos brillaron. La junta directiva ya había dado luz verde para integrarlo en la línea de producción del grupo Robbins. Hojeé el documento, abrumado por la emoción. El niño, antes silencioso y reservado, se había convertido en un científico capaz de cambiar el mundo. Y lo mejor de todo, se inclinó con una sonrisa traviesa y bajó la voz. La corporación Richardson intentó robar el diseño la semana pasada y su laboratorio explotó. Eden, lo fulminé con la mirada. Dime que no tuviste nada que ver con eso. Lo juro por el cielo, levantó las manos en señal de rendición. Usaron los materiales equivocados, totalmente equivocados, aunque quizá lo preví y no dije nada. Negué con la cabeza, impotente, aunque una sonrisa se dibujó en mis labios. Este chico, en nuestro 35º cumpleaños compartido, Eden le regaló a su madre una villa junto al mar. Mi regalo llegó en forma de un cuaderno grueso. En la primera página, escrita con su torpe caligrafía inicial, la primera vez que conocí a esa bella dama, parecía un poco tonta. De hecho, quería ser mi madrina. Al pasar las páginas, todos eran un recuerdo, quemando la cocina mientras intentábamos cocinar juntos, aplaudiendo en el día de deportes de su escuela. La primera vez que ganó un premio importante, lloré aún más que Doreen. La última página estaba en blanco salvo por un pequeño sobrepegado con cinta adhesiva. Dentro había una carta oficial. Invitamos cordialmente a la señorita Estella Robbins a ser presidenta honoraria de la Fundación Robbins Genius Child. Firmado, te amamos por siempre, Eden. Contuve las lágrimas. ¿Qué hace esta fundación?, pregunté. Para ayudar a niños raros como yo, dijo con un guiño. Quiero que sepan que ser diferente no es un defecto. Es un regalo. Niños que no encajan y merecen brillar con la misma intensidad. No hay que temerles ni dejarlos de lado. En ese momento los subtítulos volvieron, inundando la pantalla como nunca antes. Estoy llorando como un idiota. Esto es demasiado conmovedor. Lloré a mares. No puedo ir a trabajar mañana. Afuera, la luz primaveral se derramaba sobre el jardín. Los gorriones piaban en las ramas recién brotadas. Y esta, por fin, era una historia que nos pertenecía. Sin villanos. Solo un chico brillante rodeado de amor. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.